Algo de calma en esta situación. Señor Flores Arauz, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Encantada de saludarla. Gracias. A ver, ha recibido muchas críticas la conformación de su gabinete por algunas personas que han jurado esta tarde. ¿Cuál es el mensaje que quiere llevarle a los peruanos? Porque las manifestaciones no solamente son en Lima, sino a nivel nacional, y también hay algunas manifestaciones a nivel internacional. Yo la verdad no lo entiendo mucho, porque aquí lo que se ha seguido es una pauta de la Constitución del Estado. Yo en lo particular creía que la transferencia, el cambio, debería haberse hecho el 28 de julio. Y a partir del 28 de julio, las investigaciones que estaban en curso pudieran llegar, lógicamente, a presentarse las denuncias, las acusaciones, si hubiera lugar. O sea, ¿usted creía que la vacancia no debía proceder, la vacancia de Martín Vizcarra? No es que no hubieran motivos. Yo encontraba que sí habían motivos, y sigo encontrándolos. De los audios que hemos escuchado, de las imágenes que hemos visto, un escándalo del manejo al interior de Palacio de Gobierno, el tema de contrataciones que no han debido hacerse o que no tenían justificación, los audios que escuchamos de la pérdida de documentación de quienes ingresaban a Palacio, ¿no? Son elementos que estaban en investigación. Así es, pero lógicamente te dan sospechas de perpetración de delito, pero sí, indudablemente, un tema moral. No había una garantía de moralidad en que presidía la nación. ¿Y qué hacemos con los otros 68 congresistas que también están con procesos de investigación en la Fiscalía? Vamos por partes. Ya. Entonces, ¿qué hizo el Congreso? Su atribución. Yo hubiera preferido, en lo particular, que esto no se hubiera dado, pero es absolutamente legítimo, porque teniendo pandemia, teniendo crisis económica, teniendo crisis de desempleo, recaudación muy mala porque toda la actividad económica ha estado paralizada, eran too much, demasiadas cosas juntas. Sumarle una crisis más, que creo que quienes marchan esta noche también lo hacen porque decían, no necesitábamos esto. Pero nos arrinconen de esta manera y esa que nos dejen en esta incertidumbre. Es atribución del Congreso y del mismo Congreso que hizo elegir el señor Vizcarra al disolver al anterior, llamar a esta elección complementaria. ¿No lo ven así? Organismos internacionales, la OEA ya rectificó. Ajá. Ya rectificó porque estaba mal informada. ¿Se ha rectificado? Porque ¿cómo? Yo tengo acá un comunicado en el que dice la destitución del presidente amenaza el Estado ese fue de ayer, ya rectificó hoy día. ¿En qué sentido ha rectificado? Porque José Miguel Vivanco, el director para las Américas de Human Rights Watch... No, eso no es la OEA, disculpe. Sí, yo sé, pero ¿en qué es que no he leído ese comunicado de rectificación y le estoy citando que, por ejemplo, el presidente para las Américas de Human Rights Watch dice: los gobiernos de América deben fiscalizar de cerca las decisiones que adopten Merino y el Congreso. Existen motivos sólidos para sospechar que utilizarán la destitución de Vizcarra para seguir debilitando el Estado de Derecho en el Perú. Y todos los comunicados ayer de algunos países de la región van en el sentido de el Tribunal Constitucional se pronuncia y estaremos vigilantes de este proceso político. O sea, y otros de respaldo. Pero yo te pediría que vayamos punto por punto, porque si hacemos un montón de temas no voy a poder tratar ninguno, por eso te pido disculpas. Lo que pasa en el Perú, guste o no guste, el sistema ha funcionado, como funcionó cuando Pedro Pablo Kuczynski, después de salir en forma solvente de una vacancia presidencial, tuvo que renunciar, se vio obligado a renunciar. Se cumplió ahí estrictamente la regla sucesoral dispuesta por la Constitución. Y el señor Vizcarra, su vicepresidente, asumió la presidencia. Ahora que se declara la vacancia, asume en la línea de mando el presidente del Congreso, de acuerdo a la Constitución.
Yo hubiera preferido que no se hubiera dado ni lo primero ni lo segundo, pero el sistema constitucional está funcionando. Estamos de acuerdo. Dentro de las prerrogativas del Congreso estaba, Así es, dos. constitucionales, estaba la posibilidad de vacar al presidente, que es lo que ha ocurrido. La preocupación es, el señor Merino sale del Congreso de la República, era presidente del Congreso, ahora es presidente de esta transición de la República. Muy bien. El equilibrio de poderes, mucho se habla de ese tema y esa es la preocupación. La presidenta del Tribunal Constitucional, María Lela de Ledesma, ha dicho esta tarde, un solo poder no puede legislar, administrar y juzgar. Hay una preocupación de que lo que pudiera emanar del Congreso de la República no tenga, y que pudiera ser inconstitucional o que pudiera ser observado, no encuentre ese contrapeso en alguien que ha salido aupado por las bancadas que conforman este Congreso. Discúlpame. Hubiera algo de razón en eso si tú o el presidente Manuel Merino de Lama hubiera llevado al gabinete 18 congresistas. El único congresista es él. Entonces, ¿de qué gobierno parlamentario estamos hablando? Simplemente ha habido un incumplimiento de la Constitución. El presidente del Congreso, porque lo manda la Constitución, y lo que manda la Constitución es constitucional, ha dicho simplemente el Congreso, hay vacancia y asume el presidente del Congreso. Pero ya no está en el Parlamento, ya no está sentado en curul, está en Palacio de Gobierno. Y está en Palacio de Gobierno transitoriamente. Y hoy día, además, lo que preocupaba a mucha gente era cómo se llevará el proceso de eleccionario. Hoy día, con voto aprobatorio del Consejo de Ministros, hemos emitido un decreto supremo que ha firmado el presidente y lo he firmado yo, ratificando la convocatoria de elecciones. Se realiza el 11 de abril, el 28 de julio del próximo año, cambio de mando. Y porque este es un gobierno transitorio. Acá se está para administrar y para entregar. 8 meses para actuar respecto a temas que son muy sensibles. La SUNEDU, por ejemplo. El presidente del Congreso ahora ha dicho que van a respetar la SUNEDU. Y sin embargo, usted era de la opinión, por ejemplo, que las universidades que no fueron licenciadas por SUNEDU debían tener una segunda oportunidad. Sigue sosteniendo eso porque la preocupación es la carta que ya se retiró hoy día, por ejemplo, de Telesub, ¿no? Reclamando que se aplique la medida cautelar respecto al no licenciamiento. Entonces, te cuento. ¿Por qué las universidades públicas van a tener una segunda oportunidad, un nuevo proceso de licenciamiento? ¿Y por qué las privadas no? Yo creo en la igualdad ante la ley, pero eso lo cree Antero Flores Arauz en el ejercicio de su profesión de abogado hasta el día de ayer. A partir de hoy, yo interrumpo. ¿Su estudio sigue representando al señor Luna Gálvez? Al señor Luna Gálvez no lo representa. Mi estudio lo único que representa es una acción de amparo, una de todas las que puedan haber. Esta carta notarial tan ofensiva que ya retiraron. No sé de esa carta notarial. No conozco. Yo no he firmado ninguna carta notarial. Nosotros representamos a la universidad en un procedimiento. Hasta ayer. A partir de hoy ya no, porque yo soy ministro y he dejado el ejercicio de mi profesión, he hecho un interregno hasta que termine el ejercicio del cargo. Como la muralla china de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Cómo? Como la muralla china de Pedro Pablo Kuczynski, digo. Sí, pero no con puerta giratoria. Es bien clarito. Igualito he renunciado a todos los directorios. He pedido licencia en mi estudio. He pedido licencia hasta en las empresas que son de la que yo soy accionista. De acuerdo, pero sigue sosteniendo esta opinión. Yo sé que es una opinión de Antero Flores Arauz, pero ahora es una opinión de Antero. Pero Antero... Y fíjese que las marchas son protagonizadas principalmente por jóvenes que dicen no queremos universidades con fachadas de AAA. Yo tampoco. Una de sus sedes, ¿no? Oye, yo tampoco. Yo creo que hay que buscar la excelencia universitaria, que no había. Yo estoy de acuerdo en que haya esa reforma, pero creo que había que dar igualdad. Pero ahora tengo un interregno. Ahora me voy a abstener de todo el tema universitario, porque lógicamente puede confundirse los intereses. Yo sé que usted siempre es muy respetuoso de las tareas que cada poder del Estado tiene. Sin embargo, quisiera conocer su opinión respecto
a quienes piden que no sea esta conformación parlamentaria quienes terminen el proceso de selección de los tribunos del Tribunal Constitucional? Mira, si hay que respetar la ley, respetémosla. ¿Qué dice la Constitución? Muy claro. El periodo del Tribunal Constitucional son 5 años. ¿Cuántos miembros del Tribunal Constitucional? Son 7. De los 7, ¿cuántos tienen su periodo vencido? 6. ¿Quién se va a quedar después de que los demás sean reemplazados? 1. Ferrero, Augusto Ferrero. Los otros 6 han terminado su mandato hace más de 2 años. Largamente. Y el cierto. Congreso... Lo que pasa es que sí entiende que vivimos con la sombra de la repartija y el temor es que en estas circunstancias pudiera ocurrir algo similar. ¿Y cuál tendría que ser el próximo Congreso? De ángeles. Esta es su función del Congreso. Han hecho un concurso para seleccionar candidatos. Es su atribución. Y yo no me voy a meter en casa ajena. El Congreso tiene que cumplir. Le han estado, dale, que se elija los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Y cuando el Congreso... De juego. De hecho, el cierre del Congreso el año pasado fue precisamente por la forma en que se quiso hacer la selección de los magistrados. Por eso, y cuando tú estás cumpliendo con el mandato constitucional, te dicen, ¿y por qué lo cumples? Oigan, ni lo ancho ni lo angosto. La gente es muy fregada. Hay 2 proyectos de ley que el Ejecutivo, de los que no se ha pronunciado todavía, pero que tienen opinión técnica desfavorable del BCR y del Ministerio de Economía y Finanzas cuando estaba María Antonieta Alba. La devolución de los fondos de la ONP y el tema de la devolución de los fondos de las AFP. El tema, tengo entendido, de lo de la AFP se terminó de consensuar en el Congreso entre el Ejecutivo representado por la señorita Alba, Tony Alba, y los miembros del Congreso. No, el retiro hasta las 4 UITs. Así es. Entonces, no, ese es el de la ONP. No, para las AFP se acordaron hasta 4 UITs. Hasta 4, el de la ONP está ahí y hay una bancada que va a insistir en que se vuelva a insistir con el proyecto. Hay 2, pero uno ya está culminado en el Congreso y la autógrafa está en el Poder Ejecutivo. ¿Considera que es viable devolver los fondos de la ONP? Parte sí. ¿Cómo parte así? Sí. Si no hay cómo lo estamos individualizarlo. estudiando cómo se puede hacer. Bien. Parte sí, porque también hay que entender a la gente. Yo estoy convencido que hay que tener un fondo de pensiones para la vejez, pero no vas a llegar a la vejez si no comes hoy. Exacto. Tan sencillo como pero eso. si se reparte Entonces, sin saber cuánto a quién, vas a dejar sin comer hoy a los jubilados de ahora, ¿no? Bueno, el Estado no los está dejando sin comer a los jubilados de ahora, porque lo que tú estás cotizando al sistema no privado de pensiones, sino al público de la Organización Nacional Previsional, ONP, el presupuesto del Estado, como no alcanzan las cotizaciones, es lo que está pagando las pensiones. Bueno, pero la pregunta es Eso puntual. no va a variar. ¿Está de acuerdo en este proyecto que propone devolver los fondos a los pensionistas? Algo tienes que hacer a esta pobre gente, si no, no va a vivir. A pesar de que Julio Velarde en el Banco Central de Reserva y el MEF, bueno, con María Antonieta Alba decían, no hay cómo individualizar los fondos y descapitalizaría el erario nacional, o sea, nos dejaría un forado. Vamos a distinguir. Lo de la AFP se llegó a un consenso en que estuvo Ejecutivo, en que estuvo Congreso, en que estuvo la Superintendencia de Bancos, Seguros y Administradora de Pensiones y también el Banco Central de Reserva. Eso está concluido para ser promulgado. Y como tenemos desde hoy un nuevo ministro de Economía y Finanzas, Pepe Arista, le hemos dicho, por favor, reestúdialo antes de firmarlo. Y lo va a reestudiar para tenerlo listo mañana, pasado. Lo otro es de la ONP, que es muchísimo más complicado porque no tiene ni un fondo. Entonces tenemos que ver presupuestalmente y fácticamente con cuánto cuentas, qué tienes, qué no tienes, para no hacer un forado en la caja fiscal.
ver cómo puedo ir cumpliendo para que la gente siga viviendo y al mismo tiempo no perturbar otros programas sociales que son también necesarios porque la gente ha perdido empleos, hay montones de gente que hay que decir las cosas como son, la están pasando muy mal. Su ministro de Educación, Fernando D'Alessio, fue una de las personas que firmó el informe médico en el que se sustentó el indulto de Alberto Fujimori, con Pedro Pablo Kuczynski. ¿Usted estaría de acuerdo con el indulto a Otauro Humala? Como el señor José Vega de Unión por el Perú ha dicho, no descartamos plantearle al presidente de la República la posibilidad de un indulto a Otauro Humala. Yo personalmente, a un criminal no. O sea, clarísimo. Su opinión sería desfavorable si es que ese absolutamente se produjera. Sin ninguna duda. No me quedo en el gabinete si eso pasa. Y Antauro Humala, condenado por el tema del Landa de Guaylazo, entra en ese calificativo de criminal. Discúlpame, ahí están las sentencias del Poder Judicial. No lo dice antes, no lo dice una sentencia. Y yo soy cumplidor de la Constitución. Y la Constitución dice que hay que cumplir las sentencias. Y yo cumplo. Muy bien. El tema de las manifestaciones, han habido pronunciamientos nuevamente. El señor D'Alessio, ministro de Educación, y no sé si tenemos el mensaje que colocó en sus redes, afirmando que estas marchas que hemos visto están organizadas por Movadef. Y eso ha caído muy mal, porque yo no sé si el señor tiene pruebas, pero terruquear a quienes salen a manifestarse cuando usted, que es respetuoso de la Constitución, el derecho a la protesta está contemplado, digamos que es un poco grueso, ¿no? Pese a que está contemplado, no nos olvidemos también de que en este momento hay la suspensión de varias garantías o de varios derechos constitucionales. Pero no el derecho a la protesta. Discúlpame, no puedes reunirte, protesta todo lo que quieras. Sin embargo, se está haciendo muy laxo en eso, mientras lógicamente se haga la protesta que quieran con tranquilidad, sin armas, pacíficamente. ¿Cómo lee usted lo que está pasando en la calle, Premier? O sea, principalmente son jóvenes. Yo no lo entiendo mucho. ¿Ya? Yo hubiera entendido, por ejemplo, cuando tú hablas de los universitarios, que protesten los 250.000 que se quedaron en la calle. Lo hubiera entendido más. Pero fíjese, pero es que son principalmente jóvenes. Por eso te digo, lo hubiera entendido más. Siento que protestan. No logro entender y me encantaría reunirme con una comisión de ellos para conversar. ¿Qué es lo que les molesta? ¿Cuál es su protesta? Yo los escucho, me puedo reunir con ellos todo el tiempo que quieran, porque quiero comprenderlo. Algo les fastidia, pero no logro entender qué. Y yo no quisiera que estas cosas se desborden. Quiero que cualquier protesta se haga. ¿Sienten que el señor Merino y su gabinete tienen legitimidad? Hoy el expresidente Martín Vizcarra dijo, una cosa es la legalidad y otra cosa es legitimidad. Y la calle lo que le dice al señor Merino y a este ejecutivo que se ha conformado, que no tienen legitimidad. Bueno, que la tiene, porque lo ha hecho el Congreso, que es el que los representa, cumpliendo una atribución. Pero lo que dice la calle es que este Congreso no los representa, que no se sienten representados. Pero discúlpame, han votado por ellos. Y han votado, han votado por ellos, en contra de ellos. Han votado por ellos en enero. Dicen, Merino no es mi presidente. No han votado por ellos hace 10 años, han votado en enero. Esos son sus representantes. La próxima vez elijan bien. Entonces yo estoy dispuesto a reunirme con ellos para entender y buscar soluciones. No, pero nuevamente, ¿siente que tienen la legitimidad? ¿Siente que tienen respaldo de la mayoría de los peruanos que hoy están marchando? Discúlpame, tienes la legitimidad que te da la Constitución y la ley. No solamente es el cumplimiento de la norma. De espaldas al peruano. 86% de los peruanos se oponían, como usted ha dicho, que también a usted no le parecía idóneo en estas circunstancias la vacancia. La mayoría decía también que no. Igual su representación parlamentaria les dio la espalda. Algunos sí, algunos no, pero se ha cumplido con la ley. Entonces hay que ver qué es lo que desean. Que yo hasta ahora, te soy franco, no lo entiendo. Quiero entenderlos. Estoy dispuesto a escucharlos. Hoy las cosas transcurren con tranquilidad. Ayer en el Congreso rechazaron el pedido de dos congresistas del Partido Morado para que el ministro del Interior se siente y dé explicaciones por lo que ocurrió en el primer día de protestas, en el que hubo jóvenes heridos con balas de goma, gases lacrimógenos, hubo violencia.
ciertamente hubo algunos actos vandálicos que repudiamos, pero en general sí hubo jóvenes reprimidos con violencia. Oye, hubo también desde el otro lado de la policía, que son los custodios del orden, han habido heridos, ha habido también provocaciones de algunos manifestantes. Hoy día felizmente hasta ahora, y espero que no se dé, y que se mantenga esta marcha pacífica o esta concentración pacífica, pero cuando esas cosas salen de ser pacíficas, también la policía tiene un mandato en la Constitución, que es mantener el orden, y si el orden se afecta, restablecerlo. ¿Y la disposición hoy día para estas manifestaciones cuál ha sido? Que se cumple estrictamente con todo lo que es derechos humanos y que lógicamente se cumplan con todos los protocolos que tiene que haber ejercer la policía. E incluso lo acaba de anunciar en otro programa la ministra de Justicia, que conoce mucho del tema y es una experta en derechos humanos y que fue procuradora supranacional, la doctora Delia Muñoz, explicó que se han dado todas las indicaciones para que los defensores que dependen del Ministerio de Justicia estén por todas las comisarías del país para ayudar, dando asistencia y que las cosas se manejen con estricta cumplimiento de derechos humanos. No solamente para un lado, para todos, porque también nuestros policías tienen derechos humanos. Antes de pasar al tema del estado de emergencia que el anterior, el expresidente Vizcarra había dispuesto que sea hasta fines de noviembre y hablar del COVID, y terminar el tema de la educación, mañana se va a ver la ley de moratoria en el Congreso que dispone la no creación de nuevas sedes universitarias y nuevas universidades en los próximos 2 años. ¿Es un tema que usted encuentra que es razonable? Yo encuentro que tiene que ampliarse la moratoria. Que se tiene que ampliar. Sí. Que lo que hay mejore, obviamente, queremos mejor educación universitaria. Sin ninguna duda, hay que elevar la calidad universitaria en el Perú. Ha sido muy mala, con excepciones. Y que la ley ha obligado a que muchas universidades inviertan en mejorar, inviertan con mejores sueldos a sus profesores, inviertan en mejores laboratorios, inviertan en mejor estructura física, inviertan en nuevos campos deportivos, es verdad. Por eso hay que fortalecer a la SUNED. Sin ninguna duda. Y no ponerle, como se ha pretendido en este Congreso, ponerle una entidad por encima que le quite poder fiscal. Sería una locura. ¿Los licenciamientos o no licenciamientos tienen que revisarse? ¿O ya son fallos inamovibles como que deberían ser? Tú tienes el licenciamiento, pero eso no es de por vida. Periódicamente tienes que revisar si se están manteniendo los estándares que te señalan la ley. Oye, es igual, un estudiante de medicina recibe su título de médico. El título, lógicamente, mientras no sea inhabilitado, pero puede ser inhabilitado si no tiene los conocimientos o hace una mala práctica. Pasemos, Premier, al tema del estado de emergencia. Se ha prolongado hasta finales de noviembre. Entiendo que tiene pocos horas, un día, 2 días en el un día. Pero, un día, ok, sí, entonces son horas. En el tema del estado de emergencia se ha prolongado hasta noviembre. ¿Ha podido conversar con su ministro de Salud? ¿Han esbozado algún plan de aquí en adelante? Entiendo además que se ha dado el mensaje también el señor Merino de que las decisiones correctas que se han tomado las van a continuar, pero han sido muy críticos respecto al manejo de la pandemia, del que fue parte la señora Macetti, que usted llamó. ¿No? Entonces, ¿cuál va a ser yo le tengo, te cuento, la hoja de ruta? Mucha simpatía Macetti, a la doctora Macetti, que es una persona seria y honorable y una excelente médico. Como directora del Centro Neurológico del Estado, que está en Barrios Altos, ha tenido un magnífico papel. Lógicamente, se puede equivocar en algunas cosas. Y también, no siendo epidemióloga, ¿cómo le dicen? Epidemióloga. Es complicado. Epidemióloga. Puede lógicamente no tener algún conocimiento especializado y tiene que recibir las sugerencias, las observaciones, los consejos de otros expertos en el tema. Pero en general, ella lo ha hecho muy bien, o regularmente bien si quieres. El que lo hizo muy mal fue el anterior, Zamora.
y ella ha tenido que rectificar muchas cosas. Todavía en la parte técnica, qué es lo que se debe hacer, no he conversado con eso con el presidente, con el ministro, que ya fue antes ministro también, Abel Salinas, pero sí le he pedido que me pueda informar en los próximos días, después de reunirse con colegio médico, con los expertos, etcétera, tener una sola orientación. Te cuento, yo de medicina lo único que sé es cuando el médico me revise y me da alguna medicina, ir a la farmacia y comprarla. No paso de allí. Pero cuando veo en televisión ministros que tratan sobre el tema de la salud, decano del colegio médico, vicedecano, expertos epidemiológicos, ¿no? ¿Así es? Epidemiólogos. Epidemiólogos. Quedo desconcertado, porque en un asunto que debería haber cierta unidad de concepción, siendo un tema de malas enfermedades, científico, técnico, no encuentro eso y me encuentro desconcertado. Entonces le he pedido, y el presidente comenzó pidiéndoselo a Salinas, que nos dé más información y que se reúna con todos los que tienen que ver con el asunto para saber bien las cosas. Y también hacer una capacitación a la ciudadanía. Tema de compra de vacunas, Perdón, ¿no? Si a eso voy. Revisar A eso voy. si están los contratos de compra anticipada con los laboratorios. Pfizer ya está anunciando que va a pedir, ¿no?, la autorización de emergencia para empezar a producir la vacuna. A eso voy. Saber perfectamente para qué es la vacuna. Esta no es la vacuna triple que te va a evitar la enfermedad, según me han dicho. Esta es una vacuna que te va a impedir que llegue a una situación letal, el no tenerla a las personas que son vulnerables, pero no te va a impedir la enfermedad. Entonces hay que saber bien de qué se trata, hay que saber, para hacernos la idea por lo menos, cuánto tiempo puede suceder o pasar esta epidemia en el mundo, si puede haber, como ha sucedido en Europa, otros brotes, porque la ciudadanía tiene el derecho de estar informada y tiene el derecho de no estar en estas dudas de qué es lo que va a pasar. De acuerdo, pero sí es importante ser transparentes respecto a, porque una vez que AstraZeneca, Pfizer, Rusia también anuncia que la vacuna del Instituto Gamaleya también está al 95% de efectividad. Entonces, es importante saber con qué laboratorios tenemos contratos de compra previa para asegurar de que cuando esta sea aprobada pueda ser comprada por el Perú y tener un lote que por lo menos empiece a vacunar a los trabajadores de salud, a los médicos, a los policías, a los trabajadores batalla, que se les ha denominado. Totalmente de acuerdo. Y con transparencia. De acuerdo. Ok, esa es una prioridad. Yo no quiero que se repita acá tema computadoras. Okay. Bien clarito. Muy bien. ¿Se hace referencia al tema de las tablets? Sí. 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 Uh-huh. ¿Cuál es el cuestionamiento? Sí, efectivamente demoraron en llegar. Llegaron ya placé, ¿no? Y nada transparente el tema. El año está perdido. Y nada transparente. Las cosas tienen que ser transparentes. Uh-huh. Cuando uno maneja recursos públicos, tiene que ser así, prístino. Había quedado pendiente porque habíamos hecho esta conversación. Usted me decía que el presidente Vizcarra, según su opinión, o que esta situación de vacancia no debió darse en estas circunstancias. Pero yo le mencionaba el tema de otros 68 congresistas que están en esas mismas circunstancias. Hay una situación de descrédito de nuestra clase política. La sensación de que al final todos llegan al poder por una necesidad de cumplir una agenda personal. No necesariamente, no podemos hacer ese tipo de generalizaciones porque en el Congreso también hay mucha gente decente. Lo que pasa es que nuestro elector también hay que decir las responsabilidades que hay. Y hay responsabilidades compartidas. Por un lado, las agrupaciones políticas que han puesto en sus listas para el Parlamento a personas que pudieran tener procesos en curso, etc. Y dos, los electores.
¿Para qué hay una hoja de vida que se cuelga en Internet? ¿Para qué está esa hoja de vida que publica el Jurado Nacional de Elecciones? Por favor, no se quejen si no ejercen los derechos para poder saber elegir bien. Este Congreso ha vacado a un presidente porque hay sospechas de corrupción. Como que hay sospechas de comisión de delitos en estos parlamentarios de los que estamos hablando. ¿La inmunidad parlamentaria debe ser eliminada? No. No. Yo sí creo en la inmunidad parlamentaria y he redactado en los últimos días, antes de ser nombrado ministro, un artículo sobre eso y lo voy a publicar. Yo lo que creo es que no debe haber lo que se llamó siempre otoronguismo. Pero es lo que hay, ¿no? Espérate, se demoraron pues. un montón en, por lo menos, admitir en su comisión de acusaciones constitucionales las 2 denuncias constitucionales que tiene Edgar Alarcón, que recién hoy día ha dado un paso acordado en la comisión de fiscalización. Pero vacaron al presidente bien rápido, ¿no? Espérate pues. Ya. Entonces, como las solicitudes de levantamiento de ese privilegio para todo el Parlamento la hace la Corte Suprema y muchas veces el Congreso lo deja el pedido encarpetado, no lo saca a dilucidarlo en las respectivas comisiones o simplemente lo pasa por agua tibia, yo creo que hay que hacer una reforma constitucional parcial en que se ponga que si el Congreso no decide en 30, 40, ponte 60 días, se considera por silencio congresal automáticamente aprobado. Se terminó la vaina. Okay. Y en esa línea de reformas constitucionales parciales, ¿estaría de acuerdo con modificar la Constitución para la bicameralidad, para instaurar hay un proyecto de Definitivamente. Mira, yo he estado en los dos sistemas. Que se pueda y que pueda permitir que se reelijan los congresistas. Pero por supuesto. Disuelto. Pero por eso supuesto. Es una vez más darle la espalda a quienes dicen, quienes votaron en el referéndum no a la reelección. ¿Por qué vivir de espaldas a quienes eligen? Dijeron no a la reelección, para eso hubo un referéndum y dijeron, yo no estoy de acuerdo con la no reelección, pero la mayoría votó por que no se reelijan, porque no confían en los políticos que llegan al Congreso y sin embargo la bicameralidad permitiría que regresen los que los peruanos dijeron no los queremos de vuelta. Mira, son dos cosas. Sí. Comencemos por la reelección parlamentaria. La no reelección significa que vayan al Parlamento bisoños sin experiencia. Cuando tienes dos cámaras, cuando tienes reelección, vas a encontrar gente que ya tuvo experiencia y puede hacer docencia política. Vas a tener gente que es primeriza y gente que ya está por segunda o tercera vez y que esa experiencia pueda ayudar a tomar buenas decisiones a los que recién entran. Yo estoy de acuerdo con eso. Con lo que no estoy, y dos cámaras. Tuve el privilegio de estar en el 90 en bicameral. Yo era diputado y había un Senado. Y tú sabes que me sedujo luego del 5 de abril el sistema unicameral, porque un proyecto de los que presenté cuando era bicameral, que era lo más sencillo, quitar al INTI ceros para hacer el nuevo sol, me demoró 9 meses. Fue el parto de los montes. Entonces, cuando vino el sistema unicameral bastante rápido, el íter legislativo, me sedujo, te soy franco. Entonces, pero cuando instaurar la bicameralidad pero cuando luego tú viste que por ser las cosas rápidas no se pensaban las cosas bien, se optó porque hubiera una segunda votación que le diera más seguridad jurídica. Pero cuando hay ley, buscas la trampa, buscaron lamentablemente la trampa de que se pudiera dispensar de la segunda votación. Dispensada la segunda votación, que es lo que pasa en casi todas las votaciones, estamos reventados. Por eso es que creo que hay que llegar a una segunda cámara. Mucha gente no quiere llegar a una segunda cámara porque dice que es más gasto, más gente. Con lo que gasta el Congreso de la República tienes para hacer 3 congresos. Aun cuando eso signifique que se puedan reelegir dándole la espalda a lo que el peruano dijo en el referéndum. Si quieres, haz otro referéndum. La Constitución te dice las 2 formas como puedes modificarla.
con votación calificada en 2 legislaturas ordinarias sucesivas o con referéndum, si no hay esa votación calificada. Haz un nuevo referéndum si quieres. ¿Va a poner interés en la extradición de Alejandro Toledo al Ministerio de Justicia? ¿Cómo? ¿Va a poner interés el Ministerio de Justicia en la extradición de Alejandro Toledo? Oye, tienes un mandato, tienes un pedido de extradición y tienes que facilitar todo eso. Tú no tienes por qué encarpetar las cosas. Si hay un tribunal extranjero que te hace un pedido a través de la Cancillería y el Poder Judicial para que des documentación, para que des cosas, etcétera, hay que hacerlo. ¿Tenemos todavía Toledo representación legal en Estados Unidos que siga el proceso de extradición? Con cualquier otro, con cualquiera. Hay que ser colaborador de los gobiernos que te lo piden, como uno también exige la colaboración de ellos. ¿Todavía tenemos representación legal en Estados Unidos que haga seguimiento desde la extradición de Alejandro Toledo? Supongo que sí. Te puedo decir, tengo 24 horas en el cargo, ni se me ocurrió, ni me acordé del señor Toledo, ni de su existencia. Ahora se va a acordar. Pero ahora sí, mañana lo voy a apuntar ahora. Lo primero que voy a hacer es preguntarle a Adelia Muñoz que se ocupe del asunto y que me pueda informar. Antes de terminar esta conversación, Premier, el Tribunal Constitucional se va a reunir finalmente el 18 para ver la demanda competencial respecto a la interpretación, la acotación de la figura de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. Que pudiera, yo sé que no, ningún pronunciamiento y es retroactivo y no, esta situación no va a afectar, pero... No solamente eso, no tiene por qué afectar, sino además deberían archivarlo. Eso fue para la primera vez que se Pero no debería haber un pronunciamiento prospectivo, porque toda esta situación ha generado, porque es bien subjetiva la interpretación que se puede hacer de esa cláusula, ¿no? Yo te soy franco, como abogado y conocedor de las cosas, y ser uno de los constituyentes del 93, está mi firma ahí, en la Constitución, yo creo que no es necesario, yo creo que ya hay sustracción de materia. Eso se vio para la primera oportunidad, para la primera pedido de vacancia del señor Vizcarra, pero salió airoso. El tema está terminado, zanjado. Para mí ya no hay tema. Esa es mi opinión. Le agradezco mucho haber estado con nosotros esta noche, Premier. Encantadísimo, porque hace meses que no me invitaban. Ahora lo vamos a tener más seguido. Espero que no haya sido un veto. Jamás. Nunca aquí en ATV. Tuyo nunca. Buenas noches. Gracias.